Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, el agua parece que puede limpiar un poco la gran cantidad de polvo del desierto sahariano que nos ha venido a visitar durante esta intensa y desconocida calima. Desconocida en Almería porque todo el mundo lo dice. Nunca habíamos visto una intensidad y una persistencia de este polvo del desierto, que es habitual, evidentemente. A lo largo del año se producen 2 o 3 casos de calima en Almería, cosa distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en Canarias, que es muy habitual. Eso no implica que evidentemente cierren los colegios, que se manden los niños a casa, etcétera, etcétera, como ayer decíamos en la tertulia, al comienzo de la tertulia, de los docentes por la pública que querían cerrar ya los colegios y que los niños fuesen a casa con el problema que se genera lógicamente para los padres, sobre todo si trabajan fuera de casa. Bueno, hoy hablaremos también de Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado del Partido Socialista por la provincia de Almería. Dice que está muy contento con esta rebaja presunta, siempre porque viene de Pedro Sánchez. Todo es presunto y posiblemente mentira. Pero dice Pedro Sánchez que para el día 29 de este mes, todavía quedan algunos días, no puede ser hoy ni puede ser mañana, tiene que ser el día 29, no se sabe por qué, pero dice que pueden bajar los impuestos aplicables a las energías, a los combustibles, ya saben, a la luz, a la botella de gas butano, al gas ciudad, etcétera, etcétera. Bien, dice que está muy contento y que le parece además que es algo inminente, le parece que son inmediatas las medidas que tomará dentro de 13 días el gobierno por los combustibles. Es una noticia que vemos ahí, que desarrollaremos en los próximos minutos de noticiasdealmería.com. Y por otro lado también, pues hablaremos de otro titular que me llama poderosamente la atención, y es que resulta que los funcionarios en Almería, yo pensaba que el sector agrícola era el más boyante, el más importante, que tiene sus altibajos evidentemente, pero no que los funcionarios cobren como 3 veces más que los agricultores. En fin, a ver si va a ser ahora que el sector productivo de Almería es el de los funcionarios públicos. No me extrañaría nada. Pero bueno, vamos a desarrollar estos y otros argumentos en los próximos minutos con la ayuda de nuestros contertulios como Antonio Jesús Hidalgo. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Casi con, no sé si se ve un poco la cabeza llena de tierra, pero es difícil moverte por la ciudad y no ensuciarte. O sea, que el polvo era, se podía casi que mascar, se notaba en el ambiente, en los ojos, es súper molesto. Al final tenemos ese sabor como metálico, terroso, una mezcla entre la respiración y claro, es que donde entres, ahí está. Porque dices, no, nos quedamos en casa, no salimos, recintos cerrados, etcétera. No, es que ese polvillo se filtra por cualquier sitio. Es increíble. No sé si Indalecio ha escuchado a su jefa, la ministra de Hacienda, ha dicho todo lo contrario, ¿no? Ha dicho que para qué vamos a bajar los impuestos si no baja el precio. Exacto. La verdad que un razonamiento no defrauda, esta mujer no defrauda. Por eso digo que presuntamente Pedro Sánchez anuncia una bajada de impuestos. Ya veremos cuando llegue el día 29 en qué se sustancia todo esto. ¿Verdad que sí, Rafael Marto? Buenas noches. Pues sí, buenas noches. Por cierto, lo de la arena, mira, tengo, de cuando estuve en el Sáhara, tengo un botecito de arena. Es exactamente la misma. Exactamente la misma, vamos. Mismo color, los mismos matices. ¿Eso no mete cenizo? No, ¿por qué? No entiendo. Yo tengo una rosa del desierto. Yo también tengo otra. Un bote de arena. Sí, un botecillo de arena de... Fíjate si hace años que estuve allí, que era de los carretes de fotos. Sí. O sea, ya tiene... De aquellos de 100 asa. Sí. 100 asa. Y sí, también tengo una rosa del desierto que me costó trabajo sacarla, porque no se pueden sacar de allí. Ah, que no se puede sacar. No. Pero bueno, me la traje de extranjero. Sí, yo la compré aquí en Almería, una magnífica rosa del desierto, que es una magnífica roca, precisamente es arena del desierto. Sí, solidificada y hay alguna... Además se denomina así, se llama polvo sahariano, sé que está probado que proviene de allí, o sea, que no tiene... Bueno, menos los comunicados estos que mandan los docentes por la pública, que el polvo subsahariano. Y es el discurso políticamente correcto que al
al final te conduce a esta serie de imbecilidades, ¿no? Pero claro, dices, bueno, como esto es subsahariano, tal, no sé qué, pues tal. ¿Cómo llama? Los negros son negros, los blancos son blancos, Eso los digo yo. amarillos, quiero decir. Es que, en fin, es más el tono en el que digan las cosas. Sí, ¿no? claro, pero si dices de una persona de raza negra o de raza blanca, evidentemente no te estás metiendo con nadie, estás No. describiendo, y además es un biotipo que evidentemente no puedes ocultarlo. No. Pero es que, claro, si empiezas a decir subsahariano, yo siempre digo lo mismo, que cuanto más subsahariano es el continente africano, más blanco, más personas de raza blanca te encuentras. En Tanzania, en Kenia y sobre todo en Sudáfrica. No, bueno, en Sudáfrica Menos que en la República del Congo. En Sudáfrica hay más negros que blancos. Sí, pero que digo que cuanto más bajes el latitud, Sí. cuanto Sí, más pero- subsahariano quieras bajar, cuanto quieras exacerbar ya el concepto subsahariano, es cuando más blanco hay. Digo, es lo mismo que cuando dices, no, es una persona de color. ¿De color? ¿Por qué? Porque es de raza Es negra. verde amarillo. Es de raza negra, y entonces Rojo, lo llamas de color. azul. Es antitético, porque es que resulta que en física Claro. el negro es la ausencia Ausencia de de color. color, claro. Entonces, pues claro, es que No, hombre, pero es como bueno, un concepto que yo lo desconocía hasta que lo puso en marcha la ministra de Igualdad. Vamos, que es un concepto real que existe, no, pero que yo lo desconocía, que era tú has el dicho de igualdad. sí, Igualdad, el calambur, ¿no? el de racializado. Eso es. Bueno, racializados son todos aquellos que no son blancos. O sea, Racializado es no blanco. Claro, ella nombró a una asesora para un tema de minoría étnica y demás, nombró y la cesó 10 minutos después. A la pregunta de si la ha nombrado hoy, porque si la nombró ayer, porque la despide hoy, dijo que es que no estaba racializada. Y entonces nombró a una negra. No estaba- Claro, y dice, bueno, no está racializada, es que los blancos también son una raza, quiero Claro, decir que hombre, depende, y ¿no? sobre todo caucásicos, que fíjate. Sí, bueno. pero ¿No has estado en fin, alguna vez en el Cáucaso? No he tenido el gusto. ¿Tienes familia allí? Bueno, pues somos lo- caucásicos. Oye, por cierto, hablando de la imbecilidad del discurso políticamente correcto, ahora estoy escuchando mucho con esto de la energía, topar. ¿Qué significa eso, que hemos topado el precio de no sé qué? ¿Eso qué? ¿Sabéis? Topar, yo entiendo que tiene dos acepciones, es decir, poner tope No, o lo que hace una cabra con otra, ¿no? exactamente. Chocar la cabeza. es topar. Claro, pero también puede ser poner un tope, ¿no? Pienso yo, o por hacer un poco de... No lo tengo yo por ese concepto. Es la verdad. un palabra nuevo. Otro Sí, palabra de esta sea, gente. Así que Sí, porque si no sería Bajarlo y acotar, ¿no? es que la manía que tenemos de hacer, por ejemplo, regulares, verbos irregulares, o de hacer personales, verbos impersonales y cosas así, ¿no? No se puede decir yo lluevo, ¿no? Claro. Pues lo mismo, pues esto es parecido, es decir, se puede decir poner un tope, pero no se puede O decir limitar. topar o limitar. Sí, pero topar- como somos topar muchos es chocar. de, coño. esto es muy snob, en el sentido de importar términos extranjeros, como top es tope máximo Sí, en inglés, claro. pues Sí. igual estamos Sí, pero importando claro, ese término, pero pienso yo. es utilizar, darle una vuelta al lenguaje para inventar Por palabras. cierto, hablando de lenguaje, esta mañana había una polémica, no sé si sabéis, porque el consejero de Sanidad ha utilizado el término de violencia intrafamiliar Sí, para, porque le han preguntado para sobre el referirse que existe también ese tipo de violencia. ¿Cómo que también existe? Claro que existe, sí, pues claro también, que existe, claro. como la de género No. también existe. No. Pues ya están generando polémica porque el consejero ha utilizado ese término. Es que eso es lo que tenemos que enseñar a la sociedad cuando nos están imponiendo esos discursos sectarios ideológicos. Es decir, mire usted, había aquí una compañera de tertulia que me decía a mí, no, es que la derecha negáis la violencia de género. No, la derecha no negamos la violencia de género. La negabais hasta hace poco, ¿eh? No, Rafa, Sí, no. sí. La derecha, o Vox, lo que dice es que también existe la violencia transfamiliar. Y que tienen que hacerse extensivas medidas también contra esa violencia, que claro que existe. Y el problema de la violencia de género es que es una violencia que excluye al hombre de esa protección. La ley orgánica integral de violencia de género excluye al hombre. Es decir, tú imagínate, es raro, es escaso, es atípico, pero ¿por qué no puede existir que una mujer agreda a un hombre?
Sí, pero si es que Pues sin embargo no está contemplado en esa ley. Es que no es eso, y no, nos vamos a perder Bueno, si entramos en el debate, pero así muy simple. Mira, la violencia intrafamiliar existe, entre otras cosas, porque existen también incluso las estadísticas dentro del Ministerio de Igualdad sobre la violencia intrafamiliar, es decir, diferenciada de la violencia de género. Es decir, son dos cosas distintas, aunque a veces puedan deberse a una situación común. ¿Qué es la violencia machista o la violencia de género? ¿Qué diferencia hay? Pues que la violencia machista o de género no tiene por qué darse en el entorno familiar, claro, aunque pueda darse. Sí, sí. Y que además es la violencia que sufre exclusivamente la mujer por el mero hecho de ser mujer. Es decir, un hombre no es objeto de violencia por el mero hecho de ser hombre. La mujer sí. Pues eso es como cuando, igual que se tipifica los delitos concretos cuando se refieren a menores. ¿Por qué? Porque son personas que por sus características pues son más, confían más, son más... Pero tú piensas, el bien jurídico protegido es la persona. ¿Por qué me identifica o me diferencia y me dices que la mujer recibe violencia por el hecho de ser mujer? Sí, yo creo que la mujer recibe violencia por ser persona. Es decir, por el mero hecho de ser mujer. ¿Y cómo? Sí, te pongo otro ejemplo de otra cosa que no tiene nada que ver con el género. Cuando se mata a una persona, es distinto si esa persona ha sido asesinada en un acto terrorista a si ha sido asesinada en otras circunstancias. Pero el delito no es el mismo, la pena no es la misma. Hombre, claro. Pero la circunstancia, claro. Porque existe, en un caso existe una intencionalidad y existe... Bien, pues en el tema de la violencia machista, en el caso de la violencia machista, sucede lo mismo. Pues precisamente esta mañana, al hilo de eso, había una sentencia, la revisión de una sentencia. ¿Recordáis el asesinato, el homicidio del señor este de los tirantes, que discutieron por temas, le llamó facha y demás? Pues fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia a 20 años y el Supremo le ha revisado la condena a la baja por considerar que aunque en principio se pudo probar que había esa componente subjetiva de odio, porque le llamó facha y demás, fascista. Según dice el Tribunal Supremo, luego en la puerta, no se puede probar, pero al parecer discutieron por otro motivo. Aplica indubio pro reo. Es decir, determinadas circunstancias se aplica indubio pro reo y la ley entre la violencia de género todo lo contrario. Se salta el principio. Yo no te hablo de la ley. Ya, pero bueno, y es que no te hablo de la ley. Es que la ley es la que modifica y pervierte todo este tipo de cosas. Porque es que, claro, aquí no hay ni género, ni sexo, aquí lo que hay son asesinos o asesinas. Claro, hay violencia. Hay violencia intrafamiliar de un ¿Ves cómo hijo? Están negando la violencia de género? No. Lo que estoy negando, y entre otras cosas lo que niego es la eficacia de estas políticas que estamos llevando. Porque es que no tiene sentido ninguno, Rafa. En eso coincido contigo. Claro. Es decir, yo sí defiendo y estoy convencido de que existe violencia machista. Es decir, de que hay una violencia específica hacia la mujer. Ahora bien, lo que no ha sido nada eficaz ha sido la ley, o ha sido escasamente eficaz, vamos a decir. Y otra cosa más, a mí me parece que la ley tiene muchos agujeros, como el tema de la presunción de culpabilidad del hombre. Es fundamental. Es decir, a mí me parece que hay cosas pero una cosa es que está en contra de la ley. Que pero solamente poner eso en duda, ya te acusan de ser, lo decían en Castilla y León, han entrado a gobernar los enemigos de la mujer. Sí, bueno, pero vamos, formulismos de ese tipo, Antonio. Pero estamos hablando del lenguaje, del juego del lenguaje. Sí. Es lo mismo que acabas de mencionar, lo del delito de odio. Lo del delito de odio es otra reformulación de delitos con seco político, ideológico, etcétera. El odio es un sentimiento, es una de las pasiones humanas inherentes. Es decir, que los tenemos desde siempre, desde la historia de la humanidad, está el amor y el odio, el yin y el yang. Tenemos aquí la bipolaridad. Una persona puede mostrar amor y puede al mismo tiempo también mostrar odio. Se ha configurado un nuevo delito de odio. El odio no es precisamente algo que observe el reino animal, no racional, por llamarlo de alguna manera, porque una leona no odia a la gacela, a la que va a matar, y le va a asestar una dentellada y la va a dejar ahí y se la va a comer. Bueno,
pues no la odia. Evidentemente es que la tiene que querer de alguna manera, porque es su alimento. No, y hace sus distinciones. Ya sabes tú que cuando va a cazar a mí me gustan los tomates, pero no estoy enamorado de los tomates. Bueno, sí, ni lo odio. Hombre, hay algunos que enamoran los tomates con buen aceite y sal. Sí, un componente subjetivo que está ligado al raciocinio. O sea, que no, está claro. Y claro, sin embargo, el ser humano sí puede odiar y puede matar simplemente por el ejercicio de matar, de la venganza, de la ira, de lo que sea menester. Pero eso no se da en el reino animal. Es una cosa inherente al hombre, al género humano. No digo hombre, por ya sabes, el hombre y la mujer y tal, ellos y ella y toda la imbecilidad esta. Bueno, en fin, me quiero referir que porque hay delito de amor, no, hay delito de odio. ¿Y cuál es el odio? ¿Cómo se tipifica el odio? Pues como estamos viendo, con ese caso que el de los tirantes, todo con la bandera de España, pues evidentemente lo modulas en función de la parte interesada. Si es un facha, evidentemente, pues habrá al que haya atentado físicamente contra él, habrá que dulcificarle la pena de alguna manera, porque de alguna manera, hombre, esto de agredir a los fachas, pues podría estar está casi de moda. Está casi de moda, sí, evidentemente. Y que salga gratis. Pero eso desde una ideología social comunista está bien. ¿Qué puedes esperar de eso? Pero el impregnar a la sociedad y sobre todo pervertir el sentido de la justicia con estas nomenclaturas, al final no nos conduce a nada bueno. No nos conduce nada más que a estar hablando de esto. Bueno, y ojo, y el que tenga algún problemilla, evidentemente se las puede ver y se las puede desear para salir del enredo, porque con esto también, lógicamente, se ha utilizado muchas veces de modo perverso decir, oye, tengo este campo abierto, lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque me lo permite un gobierno que ha modulado la justicia en este sentido, y hay mucha gente que se aprovechan de ello, y hay, por lo tanto, uso, disfrute y mucho abuso también. Pero es que yo creo que vamos, yo no me metería en tantas filosofías como tú has dado argumentando tu postura. Que en filosofía ahora con Irene Montero y con el Colete y con esta gente. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí es muchísimo más simple que toda la filosofía que has metido tú. Es decir, o estamos con la libertad de expresión o no. Claro. Entonces, a mí me parece muy mal muchas cosas, me parece muy mal que se insulte a la gente, me parece muy mal que me insulten, yo procuro no insultar, me parece muy mal que se hagan determinados chistes, pero es una cuestión de educación. Entonces, decir, es un delito de odio llamar no sé qué a no sé quién, o le anda una paliza a fulano y es un delito de odio. Bueno, le han dado una paliza, ¿vale? Que se le han dado por ese motivo, porque era tal o porque era cual o porque tal, ¿vale? Estupendo. Por un malentendido. Sirve de argumentación para determinar los motivos de la agresión, pero el motivo en sí mismo, el que le llames tal o le llames cual. Ya, bueno, es que una cosa también es insultar y otra cosa es criticar. Hay mucha gente que no encuentra la línea divisoria entre lo que es un insulto y lo que es una crítica. Porque claro, tú puedes criticar sin insultar, pero el receptor muchas veces se la toma muy a pecho y entonces es que me están insultando. Pero sí es verdad que el entorno jurídico... Pero para eso existe también los delitos de injuria y calumnia. Exactamente. Es decir, que eso está, y los delitos todo contra el honor. Pero, abogado, pero tú lo sabes. Lo que decía Antonio Felipe lleva razón. Es decir, el entorno jurídico tiene que ser el garante de esa igualdad, igualdad real. Es decir, estamos viendo cómo en España se está reinvirtiendo esa corriente hacia que la izquierda interprete el derecho. Claro. Podemos permitir homenaje a terroristas y no puedes decir que Franco hizo algo bueno durante su dictadura, porque te puede incluso imputar un delito. Y eso es a lo que se está jugando con este gobierno social comunista, a llevarnos la sociedad y el derecho hacia su lado, hacia su entorno. Como está haciendo Putin actualmente. Oye, si no dicen lo que no te yo puedes digo, manifestar con un folio en blanco. Claro. Que Putin ha detenido a personas por manifestar con un folio en blanco. Es decir, es que ya eso es el absurdo total. Sí, indignante. ¿Por dónde íbamos? Iba a hablar por Indalecio. ¿Por dónde íbamos? Iba a hablar de Indalecio Gutiérrez. Sí. Bien, Indalecio Gutiérrez.
ha dicho, vamos a ver, porque yo tengo por aquí la noticia, de noticiasdealmería.com, vamos a recuperar ese titular y lo veremos enseguida, porque dice que es que resulta, a Indalecio Gutiérrez le parecen inmediatas las medidas que tomará dentro de 13 días el gobierno por los combustibles. Este es el titular. Y bueno, pues ahí Indalecio Gutiérrez, diputado del Partido Socialista por la provincia de Almería, pues dice que le parece muy bien todas las medidas, que va a rebajar todo lo que pueda en los combustibles y la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes, yo no me resisto a recuperar el último párrafo de esta noticia. Dice, en este sentido, Indalecio Gutiérrez ha insistido en que, y abre comillas, esto es textual, la sociedad española y la almeriense necesitan políticos útiles que trabajen por el bien de la ciudadanía y no por la confrontación política sin ningún sentido. Indalecio, es tu mejor retrato. Es que esto es un autodefinido, ¿no? Se ha definido perfectamente. Repito, la sociedad española y la almeriense necesitan políticos útiles que trabajen por el bien de la ciudadanía y no por la confrontación política sin ningún sentido. Desde que es diputado del Partido Socialista, Indalecio Gutiérrez, no ha hecho nada por los intereses generales de todos los almerienses. Siempre ha ido a cuidar a sus señoritos de Madrid. Y concretamente, bueno, pues de él se dice que es, la única persona con la que, bueno, ya la única no, porque está Fernando Martínez, que es también otro consejero áulico, pero ahí tenemos a Indalecio Gutiérrez, que dice que es la voz que le llega a Pedro Sánchez de la situación social, política y económica de lo que ocurre, del pulso de Almería. Bien, si eso es así, ¿conoce Indalecio realmente el pulso? ¿Conoce cómo lo están pasando en la agricultura, en la industria, en las familias de todo tipo en la provincia de Almería? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en la provincia de Almería con el transporte de productos hortofrutícolas, la producción, el manipulado, etcétera, etcétera, que tanto están perjudicando a nuestra economía? Porque no se ponen las bases ni se dan las soluciones suficientes para que esto continúe como iba hasta que llegaron. Bueno, pues Indalecio protege a sus señoritos de Madrid, especialmente a Pedro Sánchez y compañía, pero no protege para nada. No ha defendido. Si hay alguno que sepa algo, un ápice, algún detallito por el que Indalecio Gutiérrez haya defendido los intereses generales de Almería, que me lo diga. Uno. A ver, me quedo de lado. Apoyó la moción para los millares, aunque dijo que era suya. Era del PP. Es verdad, era del PP. Era del PP. Sí. Además, dijo que era suya, pero debió gustarle mucho. Quiero decir, la apoyó con tanta energía que dijo que era suya, ¿no? Ya. Bueno, pues. ¿Pero tú recuerdas algo realmente? No. Sí, ya no es el trabajo en sí de él, que lo desconozco exhaustivamente, es el del gobierno que representa. Que el año pasado, sin ir más lejos, ejecutó un 10%. Hablábamos antes, fuera de micrófono, de ejecución presupuestaria. Un 10% de lo que se presupuestó para Almería. Es decir, y que vengara con esa. A mí me gustaría que eso fuera verdad, lo que él dice. Claro que es verdad, que hace falta políticos serios y políticos que cumplan. Pero ellos los primeros. Y lo que está hablando del tema de bajada de impuestos, hombre, yo creo que todo viene por una frase muy afortunada de Feijóo que dice, mire usted, es que el gobierno, en general todas las administraciones, porque además luego son impuestos que se reparten, se está forrando con esto, porque los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de administraciones públicas son previsiones a priori de los ingresos que se van a obtener el año siguiente, y nadie preveía estos precios, y los impuestos no dejan de ser porcentuales a la base imponible, que es el precio. Entonces, un 21% de IVA de algo que ha subido un 300 o un 400%, imagina lo que está recaudando. Es verdad que en impuestos de hidrocarburos tienen poco margen de maniobra, porque estamos poco por encima de los márgenes que marca la Unión Europea, pero en el IVA estamos en el 21. Ya hay países que han actuado. Polonia ha actuado. Claro, pero y Portugal, Oye, Italia, Holanda también. Claro. Ahora dice que Pedro Sánchez va a ser el primero que se va a sacrificar. Va a ser Pedro Sánchez, porque creo que va a recorrer 6 o 7 países de Europa para ver si puede destopar esta soberanía. Claro, se inventan topar, o hay que inventar destopar. Claro, para intentar destopar
el precio del gas de lo que es el mix, porque claro, es que resulta que esto, imagínense que yo tengo un concesionario de coches y entonces resulta que vendo, pues no sé, SEAT, Ford y Lada y Ferrari, y entonces quiero vender todos los coches al precio del Ferrari. No puede ser. Cada uno tiene su precio. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos gas, tenemos carbón, tenemos eólicas, tenemos fotovoltaicas, aerogeneradores, etcétera, y gas. Y el gas a lo mejor es lo más caro. Y entonces vendo al precio de todo el mix, al precio del gas, el más caro. Bueno, pues tampoco es eso. Bueno, y eso es lo que parece ser que Pedro Sánchez va a intentar solucionar, hablando en esa excursión que una ministra, que no recuerdo ahora quién era, decía que el primer sacrificio, me parece que fue la ministra portavoz, que no recuerdo nunca cómo se llama Isabel Sánchez Gutiérrez, no lo sé. Sí, la señora está de pelo corto, sí, de la nueva de Puerto Llano. Que pues, es que sí, habla del presidente siempre con una... Sí. Con una devoción. Y el gran sacrificio de nuestro presidente va a ser que va a recorrer en el Falcon, claro, en los 6 países. A ver, el problema está en que, por cierto, dependemos, nuestra energía, un 10% es gas ruso. ¿Sabéis desde cuándo? Desde que entró Pedro Sánchez. Hasta el 2018 no teníamos en España gas ruso. O sea, que fijaros, qué curioso, ¿no? Qué curioso, que podríamos haber seguido sin gas ruso, ¿no? Pero, a ver, es que hay medidas que yo no sé por qué esperan, porque por eso me llamaba la atención las declaraciones de Indalecio Gutiérrez, porque digo, vamos a ver, que dentro de 13 días, ¿por qué no lo hacen ya? Claro. Es decir, es que hay otros países que han actuado ya, que están actuando. Que estén haciendo caja hasta el día 29, claro, como siempre. Es decir, claro. Sí, no hasta, a ver, en el mejor de los casos que el 29 tomen una decisión, vamos a ver cuándo se traslada eso a la ciudadanía, claro, porque esto no es inmediato del 29 y ya el día del 30 ya... Pero ¿por qué es el 29? Por una razón muy sencilla, porque te dice Pedro Sánchez, tenemos que reunirnos con los sectores, tenemos hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos, pero tenemos que reunirnos con los sectores y con los expertos y tal, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué? Y además, ¿y por qué? Esto también se llegó a un acuerdo con los sectores, con los sindicatos y con todos los implicados, por ejemplo, pues yo qué sé, para una nueva ley. No, perdón, o para las mascarillas, perdona, para... Ahí tiene un ejemplo, lo acaba de decir, no, que él que iba a mencionar, el de las mascarillas. Lo bajó sin... el comité de sabios? Lo bajó sin preguntarle a nadie. Exactamente. Sin preguntarle a nadie. De hecho, sin decírselo... Si hubo polémica, a un principio decía que no se podía bajar, claro, la Unión Europea, hasta que hubo un comunicado de la Unión Europea que dijo, señores, que no, que es un impuesto de libre disposición de ustedes que pueden regularlo como quieran. Pero lo tuvieron que decir desde Bruselas, para desmentirlo. Pero no tuvo que reunirse con nadie para bajarlo, lo hizo. Pero también el propio impuesto de hidrocarburos y el propio IVA, que es verdad que lo ha bajado el gobierno actual, el gobierno socialista ha bajado el impuesto de hidrocarburos, que lo ha reducido al mínimo que permite la Unión Europea, y ha bajado el IVA de los hidrocarburos también. ¿Se reunió con alguien? ¿Lo consultó con alguien? No. Entonces, ¿qué problema hay? Que lo que sí es difícil, porque eso sí parece que es una cuestión europea, es lo de sacar el gas a la hora de hacer el cálculo de la tarifa de estopar el gas. Entonces, bueno, eso sí, pero lo demás podría actuar ya. Probablemente haya que dar cobertura al gobierno más caro de la historia, con 22 ministerios. Hay que dar cobertura a la cantidad de subvenciones y ayudas que han subido los sindicatos, que por eso ahora tenemos a los camioneros en la calle. ¿Hay alguna central sindical detrás? Los agricultores el 20. ¿Hay alguna central sindical detrás de esas reivindicaciones? No, son plataformas de pequeños conductores o de pequeños transportistas. No hay sindicatos que estén apoyando esas reivindicaciones. Pero es que en Almería el transporte por carretera es una industria de primer nivel. Claro. Porque hay una gran cantidad, es un altísimo porcentaje de camiones que todos los días necesitan esa producción a punto para llevarla al mercado de destino.
y bueno, pues en ello no se repara. No sé si Indalecio Gutiérrez estará inquieto por saber cuánto ha subido el tanque de gasóleo de un camión, que estamos hablando de un incremento de 800 a 1.200 euros. Casi a 2 euros, O sea, el litro de gasoil. Exactamente. Imaginar. Bueno, pues es que claro, cuando te pegan un palo, cuando vas al surtidor y te dicen, pues mire usted, 1.500, hace 4 días. Claro. ¿Y ahora cuánto es? Pues ahora son 2.600, 2.300, 2.400, pero bueno, ¿y esto? Pero ¿Y esto? es cuota de autónomo, Exactamente. es gasoil, Claro. los precios, la inflación, un 7%, y eso no pueden repercutirlo en el trabajo, en su facturación, porque entonces es insostenible. Claro, y escuchaba yo declaraciones de una representante de estas plataformas minoritarias que decía, mire usted, y el ministerio se reúne con representantes a nivel nacional, señores que van de traje y corbata, con móviles pagados por otra vía, y que no se suben a un camión. Nosotros somos los que nos subimos a un camión y sabemos los gastos. Y nosotros somos los que tenemos que estar en esas reuniones. Pues no, el gobierno se reúne con las grandes centrales sindicales que inyecta millones de euros, que reforma sus sedes y que están callados y comprados. No van a estar callados si le dieron el otro día 17 millones más que el año pasado. Pero no solo eso, es que es como cuando el gobierno se reúne, este y otros se reúnen con los empresarios, con la COE. Resulta que la COE, ¿quién la controlan? La controlan 4 grandes empresarios. Entonces, ¿qué sucede? Que hay montones de decisiones que se acuerdan y que no hay problema, aunque haya discusiones, haya tira y afloja, se pueden acordar con los sindicatos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de salarios mínimos, cuando hablamos de ciertas subidas, cuando hablamos de cosas, pues claro, los dueños de las grandes empresas tienen objetivamente, y me alegro de que sea así, a sus empleados por encima de eso. Entonces, ellos negociar con comisiones obreras, subir un 0,5, un 1, un 0,2, tampoco les supone mucho, porque ellos están muy por encima. Pero al pequeño empresario, ese que también paga su cuota por estar en la COE, pero es nada porque está en Cepime o es pequeñito, a ese sí le supone, pero con ese no hay problema. Bueno, pues me voy de este asunto profundamente decepcionado. Porque no me habéis alumbrado ningún gesto, hito o gesta, políticamente hablando, que haya protagonizado Indalecio Gutiérrez en aras o en pro de los intereses generales de los almerienses. Solamente aquella que fue además como intruso. Esa Estoy de los millares. Hombre, a lo mejor se le puede atribuir, aunque quizás sea más de Fernando Martínez por la importancia del hecho, que en 2021 Almería contara con el mayor presupuesto, con la mayor partida de los presupuestos generales del Estado en su historia. Para el AVE. Con 500 y pico millones para el AVE. De los cuales seguimos esperando. Exactamente. Pero también puede ser interesante claro. Aportaciones acerca del, digamos, problema sísmico que tiene la ciudad. Bueno, sí, los telúricos y todo eso. Sentido, sí, ¿cómo dijo? Los movimientos tectónicos. Sí, que pueden afectar a la economía. En fin, bueno, pasando a otro asunto. Yo no sé si el Partido Popular, por aquello del hoy por ti, mañana por mí, ha estado como muy inoperante en los abundantes casos de corrupción que hay en diferentes partidos políticos, diferentes al Partido Popular. Porque en la izquierda hay casos de corrupción a punta pala. Y sin embargo el Partido Popular ha estado ocioso, silencioso en ese sentido a la hora de reivindicar. Parece ser que han tocado a arrebato recientemente, no sé si a instancias de Isabel Ayuso, no sé si con la entrada de Feijóo, ahora con la llegada o el advenimiento ahora de Feijóo, pero el caso es que parece que ha tomado impulso el Partido Popular a protagonizar de alguna manera esa acción de denunciar, de amplificar los presuntos casos de corrupción del Partido Socialista. Y es el caso de uno que, aun siendo en la provincia de Almería, lo desconocíamos. Porque yo tengo que confesar que es la primera vez que oigo hablar de este asunto, y concretamente de los 2 secretarios del Partido Socialista a nivel provincial, el entrante y el saliente, los 2 presuntamente implicados. Vamos a ver un vídeo que precisamente ha lanzado en las redes el Partido Popular, donde Ramón Herrera, que es parlamentario andaluz por la provincia de Almería del PP,
pues aclara exactamente lo que ha ocurrido en Chiribel con 2 millones de euros que presuntamente han sido malversados para ese municipio cuando ha sido alcalde el anterior secretario provincial del Partido Socialista, Sánchez Teruel, y también puede estar presuntamente involucrado o saber de qué va la historia el actual secretario provincial del Partido Socialista. Vamos a verlo. Es nuestra obligación como partido político exigir que el Partido Socialista que gobernaba el Ayuntamiento de Chiribel y lo sigue haciendo, explique a los almerienses y a los ciudadanos de Chiribel qué es lo que ha sucedido en este escándalo que está siendo investigado, como hemos conocido, por el juzgado y también en el que la Fiscalía ha pedido información. El secretario general de la agrupación de Chiribel era el señor Sánchez Teruel. El señor Sánchez Teruel, que fue alcalde de aquel municipio y luego secretario general de la provincia, tiene que explicar si tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en el municipio y si era consciente de lo que sucedía mientras él era el secretario general tanto de la agrupación en aquel momento de Chiribel como posteriormente del partido en la provincia. Y nos preocupa el hecho de que la gestión socialista en la provincia se caracterice por estas circunstancias. No es el único caso que estamos viendo, por desgracia, en los últimos meses. Hemos conocido también que hay varios concejales del Ayuntamiento de Viator, uno de ellos mano derecha, como digo, del señor Lorenzo, en este caso diputado provincial, que está a la espera de un juicio también por un caso de prevaricación. Por lo tanto, nosotros queremos exigirle al señor Lorenzo que explique qué es lo que ha sucedido en este caso, que el señor Sánchez Teruel también dé explicaciones, porque el informe, según hemos conocido por los medios de comunicación, que da la Guardia Civil es demoledor. Y los ciudadanos de Almería y los ciudadanos de Chiribel merecen una explicación. El Partido Socialista del señor Lorenzo se parece mucho al Partido Socialista del señor Sánchez Teruel, de su valedor. Y por lo tanto aquí estamos hablando de unas circunstancias que tienen que ser explicadas. Esto, en otras circunstancias, el Partido Popular, hace muy pocos días, no lo hacía. No lo hacía. Yo lo encontraba como que, bueno, pues pasaba de estos temas, o bueno, a lo mejor como todavía está su júdice, o es un... independientemente de los demoledores informes de la Guardia Civil, que muchas veces, sin ser tan demoledores, pues han incitado al Partido Socialista a pedir la inmediata dimisión del que está presuntamente investigado, o que ha sido declarado, o sea, llamado a declarar. Simplemente por eso piden la dimisión, inmediatamente. El Partido Popular no la pide, no pide la dimisión de nadie. Pero lo de Viator ya se sabía hace meses, ¿eh? Lo del alcalde de Viator. Sí, bueno, y dieron una rueda de prensa ellos también. Sí, pero bueno. Pero sí, lo que pasa es que yo me iba precisamente a lo que tú acabas de decir. El Partido Popular no pide dimisiones. Y a mí me parece estupendo que no pida dimisiones. Claro. Por una razón, porque ellos han visto en sus propias carnes el tema. Es decir, yo lo comenté aquí, creo que hablando del tema del alcalde de Viator, hice un listado, estuve buscando y hice un listado de alcaldes, diputados del Partido Socialista, del Partido Popular, que habían sido llevados a los tribunales, que habían sido denunciados por el PSOE o que habían sido denunciados por otra persona o que la Fiscalía había abierto diligencia, y cómo unos ni siquiera habían llegado a nada y se habían archivado antes. Otros se habían abierto diligencias y luego archivado. Otros habían incluso llegado a los tribunales y habían resultado absueltos. Claro, cuando tú ves todo esto, y pongo un caso, el alcalde de Viator, ha dicho Ramón Herrera, un concejal, pero me parece que es el alcalde. Creo recordar que es el alcalde. Bueno, se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados durante su mandato como alcalde. Y claro, alguien dirá, pues debería dimitir. Hombre, eso a lo mejor lo puede decir un ciudadano, sí, pero no lo puede decir el Partido Popular, porque él presentó a Paco Góngora, y Paco Góngora en esa situación se presentó, ganó la alcaldía, ha sido juzgado y ha sido absuelto. Claro. Entonces, cosa que no pudo pasarle al anterior presidente de la Comunidad de Murcia, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, es que hay que... Yo a mí me gusta que estas cosas
separar un poco lo que es la investigación y el tal y el ver tal, y otra cosa la petición de dimisiones, porque como digo, hombre, en este caso concreto, el alcalde de Ejido, por esa regla de 3, primero tendría que haber dimitido en el mandato anterior, no se podría haber presentado a este o tendría que haber dimitido en este. Y resulta que luego te llega una sentencia y te dice, está usted absuelto. Bueno, pero todo eso, evidentemente, Antonio, todo lo que puedan apartar de la era, pues mira, mejor. Luego bueno, ya... Yo comparto con vosotros una cuestión sensible. Es decir, una cuestión sensible Claro, porque... no es fácil. Claro. Y de hecho había una reforma de la ley procesal. Es decir, se cambió el concepto de imputado por de investigado para precisamente evitar que, como tú bien indicas, hay personas que han sido denunciadas, que han sido llevadas a los tribunales y luego han resultado sueltas teniendo que haber dejado ya su acta o su condición de político. Hay que diferenciar responsabilidades judiciales de las políticas, por supuesto que sí, pero también es verdad que la justicia en eso debería ir más fino y ser más hábil en cuanto a la calificación de los hechos iniciales en la fase de iniciación, la fase de investigación. Cuando alguien se admite ya a trámite una demanda y se llama bien como investigado o imputado, debería quedar fehacientemente acreditado indicios bastante razonables para que esa persona luego resulte, digamos, sentenciada o condenada. Es decir, que no se admitan demandas que carezcan de bases objetivas, porque estamos generando incertidumbre, estamos generando dudas, estamos generando este juego político que siempre la izquierda aprovecha más que la derecha, como vosotros indicáis. Es decir, la izquierda mínima se tira al degüello, se tira al cuello, lo que la derecha es mucho más prudente, mucho más... más conservadora. Más conservadora, efectivamente, bueno, sí. No sé eso cómo interpreta la ciudadanía. Sí. Yo me gusta ser respetuoso en esta situación, es decir, casi que esperaría una sentencia judicial antes de pedir responsabilidades, por lo que estamos hablando. Claro, no, sí, de eso tenemos muchos ejemplos cuando se piden comisiones de investigación. Dice, hombre, a ver, comisión de investigación, bien, pero espérate, porque si todavía los jueces que están investigando no saben qué es lo que ha pasado, porque siguen llamando gente, siguen pidiendo papeles, no, ahora tú llegas en una diputación y montas una comisión de investigación porque tú eres más listo que nadie y tú vas a saber qué es lo que ha pasado y quién tiene la responsabilidad. Claro. Y luego a lo mejor el juez dice, no hay ningún delito. Sí, pero ahí queda la plasta. No hay responsabilidad política. No. Y con independencia de eso, aunque haya un delito, al final se va a dirimir por la vía judicial. Claro. Porque es que una comisión de investigación no deja de ser algo pragmático, algo que no tiene eficacia real. Es decir, tú no puedes condenar a la persona porque una comisión de investigación haya determinado o haya resuelto uno determinado. Y que además a una persona se le puede, a un político o a una político, se le pueden pedir responsabilidades políticas que no lleguen a lo penal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un alcalde pues debería haber actuado, debería haber hecho algunas cosas, debería de haber vigilado algún tema en concreto. Y no tiene por qué tener una responsabilidad penal en la comisión de un delito, pero a lo mejor desde el punto de vista político de los ciudadanos, pues sí debería haber tenido otra actitud. Pero Rafa, ¿no? al final vamos al inicio de este debate, y es que nos estamos dejando llevar por cuestiones que no sé si importamos a otros países o que vende mucho. Es decir, las comisiones de investigación, si es que no tiene sentido desde el punto de vista básico. Es decir, los políticos, el legislativo, los judiciales, son los jueces y el ejecutivo, el gobierno. Mire usted, y no se meta en cuestiones ¿de dónde que viene esto? Del exceso de protagonismo del político, que quieren claro, los políticos. de la clase política, Los políticos claro, que se meten a periodistas y los políticos que se quieren meter a jueces. Y entonces los ves en las comisiones de investigación del Congreso o del Parlamento andaluz poco menos que como si ellos fueran fiscales. Pero ya queremos extrapolarla lo que quieren es el hasta las protagonismo. administraciones locales. De hecho, lo hemos extrapolado. Sí. Ahora que va a salir también una comisión de investigación de los abusos cometidos por la Iglesia. Es decir, con todo mi respeto a la institución, a la Iglesia, con todo mi respeto a las personas que han sido víctimas de abusos, pero para eso están los juzgados, para eso están los tribunales. Y para eso existe un código penal que es el que tiene que ser el que ponga, digamos, orden, o el que aclare el Poder Judicial o los jueces, los que aclaren esos hechos, y el Código Penal el que sentencie. Es decir, es que hay hechos de esos que están ya prescritos.
que están muertos algunos de sus no solo autores. eso, mira, es decir, pero ¿qué vamos a avanzar con esa comisión de investigación, Rafa? De verdad, al final. Pero te voy a decir, es que yo le vería sentido a esa comisión de investigación si no fuera tanto de investigación como de información. Es decir, se han producido una serie de abusos en el entorno de la Iglesia. Bien, vale. Solo tendrán que determinar los tribunales. Claro. Vale. Bien. Pero el legislador lo que sí debería hacer es obtener información sobre cómo y de qué manera ha ocurrido eso para ver si desde el ámbito penal, a la hora de legislar, se pueden tomar medidas para que cosas así no vuelvan a suceder. Pero desde luego el hacer una comisión de investigación en la que busques culpables es absurdo en este caso y en otros tantos, porque, insisto, eso tendrán que ser los tribunales. Y en ese, tú que siempre hablas tanto del tema de la comunicación por parte del Partido Popular, yo creo que ahí el PP, por ejemplo, perdió una posibilidad de defender esta teoría, porque ellos dijeron, no, si la izquierda quiere que haya una comisión de investigación sobre los abusos sexuales de la Iglesia, pues que hagan otra sobre qué dijeron, sobre los abusos sexuales en general o algo así, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, no, pero si es que el problema es ¿por qué no tiene sentido? Si no es porque en el PP haya mucha gente católica, si la cosa es más simple, es decir, eso que lo diriman los tribunales, nosotros como legisladores lo que tenemos que ver, vamos a ver, qué es lo que ha fallado para que eso se produzca y en caso de que en el futuro se pudiera producir algo así, de qué manera nosotros podemos legislar para proteger a las víctimas, para que puedan denunciar, estén protegidas y se dé ahí o se dé en el ejército o se dé donde se dé. Pues, yo, la verdad es que esto de las comisiones de investigación en sede política, pues la entendería siempre que tuviera una repercusión política exclusivamente. Claro. Entonces, si hay una serie de señores de diferentes formaciones políticas que han tenido la capacidad de investigar, de manejar datos, información, etcétera, que la pueden presentar ante un acusado, políticamente hablando, que comparece, un compareciente, siempre pone ahí el cartelito, compareciente, don fulano de tal, o doña Mengana. Bueno, pues ahí está. Ponlo en un brete, apórtale todas las pruebas, haz que se derrumbe y al final su partido político tendrá que tomar las medidas oportunas para mandarlo al guano, que es donde se merece estar. Y luego la justicia lo mandará también a otro sitio, si es menester. Pero yo le veo sentido a la comisión de investigación política, siempre y cuando que eso sirva para determinar que efectivamente o ha mentido o ha malversado, por las pruebas que aportan esa comisión de investigación política de las diferentes formaciones políticas. Entonces lo ponen ahí a escurrir, el tío tiene que admitir que efectivamente eso ha sido así y entonces su partido político consecuentemente lo tiene que apartar, por haberse demostrado que efectivamente la ha cagado. Sí, pero lo que decía Rafa lleva razón. Es decir, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es el objeto de una comisión de investigación? Porque si el objeto de la comisión de investigación es que llegue allí el rufián y empieza, o el otro que le dijo, míreme a los ojos, señor Rubio, al director del Banco de España y tal, y luego resulta que era más chorizo que el director del Banco de España, pues dice, ¿de qué sirve todo esto? ¿Para qué? ¿Para que vayan allí unos tíos a lucirse a vender su libro, cada uno no sé qué? No, mire usted, aporte, como hacen en Estados Unidos cuando hay una comisión de investigación senatorial. Cuando hay que poner a un tío a escurrir, se pone a escurrir y ese tío va a la calle, de su formación política, sea republicano, sea demócrata o sea lo que sea. Pero aquí no, aquí es para lucirse estos fantoches, para dar un espectáculo mediático. Uy, lo que le ha dicho, uy, qué palabra, uy, que no sé qué, pero ¿qué ha sacado en consecuencia? Al final, ¿qué es lo que pasa? Ese tío le has demostrado que tú tenías pruebas concluyentes para... Te voy a poner un ejemplo en esa misma línea. Comisiones de investigación que se han producido en el Parlamento de Andalucía. Yo creo que se han desenfocado, porque es verdad que me parece interesante, por ejemplo, la de los ERE o la última de los cursos de formación y tal, porque la clave ahí no es ver tanto la responsabilidad, que ya lo verán los tribunales, sino también ver cómo lo hacemos para que
no se vuelva a producir lo de los ERE o lo de los cursos Sí. de formación. ¿Y eso demás. quién le va a poner tope a eso? ¿Algún partido político eso, para que no se los reproduzca de lo de los ERE? la Andalucía que quieres. Que aquí eres. Claro, pero lo que tú decías, al final siempre detrás está el sesgo ideológico. Y ante el mismo hecho estará el compareciente y estará uno de los que pregunta y otro de los que pregunta, uno en cada bancada, atacando o defendiendo. Claro. Estamos hablando del ejemplo de la Iglesia. La Iglesia es una institución a la que yo defiendo, pero si hay un señor cura que ha abusado, tiene que responder penalmente. Pero eso no es ante el Parlamento, eso es ante los juzgados. Claro. Y lo demás es perder el tiempo. Ya. Bueno, pues no perdemos más tiempo porque tenemos que dar paso a la publicidad y enseguida volvemos en el siguiente tramo de la tertulia. Hasta ahora.